Hola, ¿qué tal? Yo ya no sé ni quién soy ni dónde estoy. Es la primera vez que entras al canal, me perdonas la desubicada. Estoy haciendo una serie reaccionando a todas las canciones de Evening Arcadia. A mí me gusta sacarle un significado a la letra y la verdad es que estoy pescando lo más grande. Simplemente espero que disfrutes de la reacción que se viene. La canción anterior a la que reaccioné yo es Provider, pero entre Provider y Gethsemane, no sé cómo se pronuncia esta canción, estaba Damocles. Así que la reacción a Damocles te la dejaré por aquí por si te la quieres revisar antes de ver esta. Y nada, yo sin más voy a seguir reaccionando a ver qué pasa ahora. ¿Ahora qué? Vale, de esta letra tengo traducción, la verdad es que es un detallazo. En algún momento sentí que era buena idea hacer todas las canciones seguidas, no me imaginé que a mí se me iba a pirar la cabeza por el camino, pero bueno, nada, está bien también. ¿Qué me dices aquí tú, ahora? No me dice nada porque no le di al play, por favor. Son 6 minutos de canción esta, ojo. Esta vocecilla. If you were wasted, but you were trying your best, and that's the thing I tell the others. I was your robot companion. You were my favorite. Estoy descuadradísima con la letra ahora mismo. Qué bonito, por favor, esto. Esto tiene que ver con lo que les dije en el vídeo anterior, por favor. Ahora les explico esto. Esto no me lo esperaba, ¿sabes lo que es eso? Hostia puta, lo que no he llorado en el disco voy a llorar ahora. Palabras y ahora les explico, tío, porque esto es increíble.
Nos separamos. ¿Pero esto qué es? Es un temazo, da igual lo que sea, pero es una locura. Save me from your memories. Nothing to lose, but I would have given anything to get closer to you and all your enemies. I've got a few of my own, and this phone didn't come with a gun, so I got a different energy. La voz es preciosa, Still hear you when I'm on my own. The parasites and the nightmares calling my name like this one's for you and your problems. Your good day job, your bad karma. What are you afraid of? The same drama. Show me what you're made of. 'Cause you talk about your constant pain like I ain't got none. And I've learned to live beside it. And even though it's over now, I will always be reminded. Tengo el corazón rotísimo. Vale, ¿cómo les explico lo que acaba de pasar con esta canción? Vale, yo me echo a llorar de repente porque aquí hay una cosa. Esto se los comenté en Damocles cuando yo les hablaba de que yo pensaba que esto era el final de la banda. Hay una parte aquí. ¿Qué parte es? Esto es un temazo, esta canción es brutal. What might be good for your heart? Es que lo vuelvo a escuchar y se me rompe el corazón. Vale, donde ustedes están escuchando ahí What Might Be Good For Your Heart, yo estoy escuchando The night belongs to you. esto lo mismo. No me digan que no. This power's broken. Y bueno, yo por eso me maté a llorar ahora mismo, porque me estás tocando la última canción que tocaba con la primera canción, que esto ya se los expliqué. Les voy a dejar por aquí un momento la explicación de esto. El primer álbum de Sleep Token, que viene a ser Sundowning, la primera canción empieza así. Y la última canción del tercer álbum, que es del álbum Take Me Back to Eden, termina de esta manera. Vale, creo que esta canción junto con la primera es de mis favoritas ahora mismo del disco. Quiero ver un poquito la letra de esto. Madre mía, estoy destrozada. Madre mía, que voy a acabar de aquí. Voy a necesitar un psicólogo, de verdad. Esto no tiene sentido. Siento esta canción como una ruptura, tío. Les comenté en la canción anterior que me daba la sensación de que había como una especie de relación romántica entre una deidad y él, pero realmente yo no veía a una deidad enamorándose de un ser humano, y siento que esto es como el desengaño de Bessel. Te dice, estoy atrapado en la persona que traté de convertirme por ti. O si es verdad que con algunas de las frases, como que solo me tocabas cuando estabas borracha y algunas cosas, parece que es una cosa como más humano, y a lo mejor es una cosa como muy personal de Bessel, no tengo ni idea, sinceramente. Pero madre, yo esta canción la siento una ruptura, y lo que estaba ahí al principio podría no estar al final. Creo que esta canción habla mucho de cómo las cosas se transforman. De hecho, ellos tenían en las redes sociales al principio que todo se terminaba, que todo lo que empieza acaba y todo tenía un final, y siento esta canción como esa transformación, ¿no? Lo que estaba ahí al principio podría no estar al final. Puede ser que hayan empezado de una manera por una serie de cosas porque él no sabía ni quién era, pero después de todo ahora todo ha terminado diferente. Llegaste como un sueño y lo apagaste como un cigarro. Solíamos ser un equipo y ahora nos soltamos. Es que yo aquí no sé si interpretar que se van porque se acabó el tema de Sleep o se separa de Sleep, no tengo ni idea, no sé cómo interpretarlo, chicos. Déjenme en los comentarios que han entendido ustedes, si están igual de jodidos de la cabeza que yo. Señores, me queda la última canción del disco. Si quieren ver la reacción anterior a Damocles, les voy a dejar por aquí el vídeo para que puedan verlo. Les voy a dejar también por aquí la reacción a la última canción. Les voy a estar dejando por aquí arriba también la tarjeta donde tienen la lista de reproducción donde reacciono a todas las canciones de este disco, que está siendo un viaje absoluto. Pensaba que era un viaje a la de demencia, y bueno, pues con cada canción lo confirmo más. Muchas gracias por ver el vídeo y por llegar hasta aquí. Te mando muchos besitos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.